Era una tarde abrasadora de martes a mediados de enero en el Parque Nacional Kruger. En lo profundo de la densa maleza, un equipo de 5 había caminado lentamente durante millas después de avistar una manada de rinocerontes esa misma mañana. Su misión era rastrear y matar tantos animales en peligro como fuera posible antes del anochecer. La caza furtiva de rinocerontes se había convertido en un negocio lucrativo en Sudáfrica, impulsado por el mito de que el polvo de cuerno de rinoceronte tenía propiedades curativas místicas. La demanda de Asia solo había aumentado el precio en el mercado negro, permitiendo a las redes criminales beneficiarse de la matanza. Para los lugareños desesperados y desempleados reclutados como soldados de infantería, representaba una oportunidad de mantener a sus familias, sin importar las consecuencias si los atrapaban. El líder del grupo, un hombre curtido de 35 años, había estado haciendo esto durante más de una década. 3 hombres más jóvenes, de 20 y tantos años, siguieron todas sus instrucciones y lo consideraron su mentor. Estaban armados con rifles y machetes caseros, preparados para cualquier enfrentamiento con los guardabosques o la vida silvestre. En la retaguardia estaba un nervioso joven de 18 años en su primera misión, todavía incómodo con la ilegalidad y los peligros involucrados. Después de unas horas de seguimiento en el calor abrasador, vieron la manada en un claro más adelante. Los hombres se dispersaron y tomaron posiciones, preparando su emboscada. Cuando el líder hizo la señal de abrir fuego, un repentino ruido de trompetas interrumpió su plan. Un enorme elefante macho apareció a la vista, habiendo sentido la amenaza a sus dominios. Presa del pánico, el recluta más joven se giró para huir, pero se encontró cara a cara con la bestia enfurecida. Los demás observaron impotentes cómo el adolescente era aplastado bajo enormes colmillos. Sus gritos fueron interrumpidos. Con su cobertura descubierta, el líder ordenó una retirada rápida antes de que la conmoción alertara a los guardabosques. Arrastraron su cuerpo un poco más lejos y dejaron caer su cadáver para correr por sus vidas. Huyeron del lugar a toda velocidad, dejando atrás a su compañero caído en medio de la hierba alta. Al caer la noche, habían puesto varios kilómetros entre ellos y la espantosa escena. Agotados y desmoralizados, los hombres se detuvieron para recuperar el aliento. Después de una discusión solemne alrededor de la fogata, acordaron que su única opción era regresar a casa e informar del incidente a la angustiada familia del joven. A la mañana siguiente emprendieron el largo viaje fuera del parque. Después de 2 arduos días de esquivar patrullas y navegar por terreno desconocido, los hombres finalmente emergieron en una aldea rural cerca de la frontera oriental. Se reunieron con la familia para contar el trágico hecho de lo sucedido a su hijo. Los afligidos padres estaban abrumados por el dolor por la trágica pérdida de su hijo. Suplicaron a los hombres que los ayudaran a recuperar sus restos para darle un entierro adecuado. En contra de su mejor criterio, el grupo aceptó a regañadientes, con la esperanza de que esto pusiera fin a la terrible experiencia. Esa misma tarde, la familia se comunicó con el puesto de guardabosques para informar del incidente. Inmediatamente se inició un operativo de búsqueda y rescate para localizar el cuerpo. Equipos de guardabosques peinaron minuciosamente el área descrita, pero no encontraron signos de restos humanos entre la hierba alta. Las únicas pistas fueron trozos de ropa rotos y marcas en el suelo que indicaban una pelea. Después de 2 días de búsqueda infructuosa, no les quedó más remedio que suspender el esfuerzo. Una semana después, un vuelo de vigilancia aérea de rutina detectó una vista inusual cerca de Crocodile Bridge. Abajo, una manada de leones se daba un festín con fragmentos de restos humanos cerca de un par de pantalones familiares. Los guardaparques fueron enviados a investigar e hicieron el sombrío descubrimiento. Los registros dentales confirmaron más tarde que se trataba de una identificación positiva de la víctima. Todos los indicios apuntaban a que los leones devoraban el cadáver después de haber estado descompuesto durante muchos días. Los funcionarios del parque también estaban preocupados por las inconsistencias en la narrativa oficial que se les presentó. Se inició una discreta investigación interna para llegar al fondo del encubrimiento. Se realizaron investigaciones discretas en toda la comunidad local para identificar a cómplices o testigos.
Durante los meses siguientes, poco a poco surgió una imagen clara de una misión de caza furtiva ilegal que había salido terriblemente mal. Se intensificaron las operaciones de vigilancia en torno a los puntos conocidos de caza furtiva. Finalmente, uno de los cómplices supervivientes fue rastreado y se aventuró solo de regreso al parque en otra cacería. Fue detenido por intentar matar de cerca a un rinoceronte con un machete. Durante el interrogatorio, descifró y reveló toda la sórdida secuencia de acontecimientos de ese fatídico día. Se nombraron nombres y se desvelaron los detalles generales de su sindicato. En las redadas posteriores se realizaron 3 arrestos más. Los 4 hombres fueron acusados formalmente de múltiples delitos graves, entre ellos caza furtiva, violaciones de armas, obstrucción de la justicia y causar una muerte ilegítima. La indignación pública creció a medida que salió a la luz el engaño vacío utilizado para manipular a la familia inocente. Durante el juicio, el principal cazador furtivo no se arrepintió, mientras que sus subordinados pidieron clemencia, alegando que solo seguían órdenes por desesperación. En cuanto a los rinocerontes de Sudáfrica, la batalla continúa todos los días contra cazadores furtivos bien organizados y dispuestos a matar para obtener ganancias. Pero este caso demostró que las autoridades no pasarán por alto ninguna actividad delictiva, sin importar cuán remota sea la ubicación. Aquellos que apunten a la vida silvestre del parque enfrentarían todas las consecuencias según la ley. La trágica desaparición de ese adolescente también sirvió como una grave advertencia para cualquier alma descarriada que se sintiera tentada a dedicarse a líneas de trabajo similares. Al final, la naturaleza a menudo tiene una manera de restablecer el equilibrio y castigar a quienes perturban el delicado equilibrio. En un pequeño zoológico austriaco llamado Salzburg zu Hellbrunn, una fatídica mañana ocurrió una tragedia. La pacífica rutina de las rondas matutinas, durante las cuales los dedicados cuidadores alimentaban y cuidaban a los animales, dio un giro horrible. Un rinoceronte, llamado Yeti, atacó repentinamente a una cuidadora de 33 años, causándole heridas mortales. Su marido, un compañero de trabajo en el zoológico, corrió en su ayuda, pero también resultó herido en el proceso. La directora del zoológico, Sabine Grebner, relató el incidente con gran pesar. Explicó que al cuidador se le había asignado la tarea de aplicar repelente de insectos al rinoceronte. Sin embargo, sin previo aviso ni motivo aparente, Yeti se volvió contra el portero y lanzó un ataque salvaje. Se desconoce la causa exacta de esta repentina agresión. Trágicamente, la mujer de Baviera, Alemania, no pudo sobrevivir a las graves heridas sufridas en el ataque. Su pecho sufrió un trauma severo y falleció dentro del propio recinto. Su marido, aunque herido con una pierna fracturada, logró escapar de lo peor de la furia del rinoceronte. Fue trasladado rápidamente al hospital para recibir atención médica. Respetando las normas de privacidad austriacas, los nombres de las víctimas no se hicieron públicos. Sin embargo, la señora Grebner reveló que el cuidador fallecido poseía habilidades y conocimientos excepcionales cuando se trataba de trabajar con animales, particularmente con rinocerontes. Era conocida por su enfoque cuidadoso y considerado, habiendo desarrollado un profundo conocimiento de su comportamiento. Las trágicas circunstancias que rodearon el incidente aún estaban bajo investigación, lo que dejó al personal del zoológico y a las autoridades desconcertados y angustiados. La directora del zoológico expresó su pesar y afirmó que todo el equipo estaba profundamente conmocionado y entristecido por los acontecimientos ocurridos. Los cuidadores habían formado fuertes vínculos con los animales que cuidaban y los incidentes de esta naturaleza eran extremadamente raros. Los rinocerontes del zoológico Hellbrunn de Salzburgo vivían allí desde hacía mucho tiempo y siempre habían mostrado un comportamiento cooperativo con sus cuidadores. A medida que se difundió la noticia del trágico incidente, el zoológico tomó la difícil decisión de cerrar sus puertas por ese día, dándole tiempo al personal para procesar su dolor y comenzar el proceso de curación. El incidente arrolló una sombra sombría sobre el zoológico normalmente vibrante y bullicioso, dejando a los visitantes y empleados en un estado de incredulidad. Mientras la investigación continuaba desentrañando las circunstancias que rodearon el ataque,
el recuerdo de la dedicada guardiana quedaría grabado para siempre en los corazones de quienes la conocieron. Su pasión por los animales y su compromiso inquebrantable con su bienestar dejaron una huella imborrable en el zoológico y en todos los que tuvieron el privilegio de trabajar junto a ella. Los días se convirtieron en semanas y el zoológico volvió a abrir gradualmente sus puertas al público. Los porteros, a pesar del dolor y la pérdida, encontraron la fuerza para continuar con su importante trabajo. Permanecieron devotos de los animales que cuidaban, buscando consuelo en el amor y respeto compartido que tenían por las criaturas bajo su cuidado. El trágico incidente sirvió como un crudo recordatorio de los riesgos inherentes que conlleva trabajar tan de cerca con animales poderosos e impredecibles. También destacó la necesidad de realizar esfuerzos continuos para comprender y garantizar la seguridad tanto de los animales como de sus cuidadores. Con el paso del tiempo, las heridas comenzaron a sanar, pero el recuerdo del ataque del rinoceronte nunca se desvaneció por completo. La pérdida de un colega y amigo dejó un vacío indescriptible en los corazones del personal del zoológico. Se dedicaron a preservar su memoria y llevar adelante su legado, prometiendo crear un entorno más seguro, tanto para los animales como para los cuidadores que los cuidaban. En los años siguientes, el recuerdo de la cuidadora siguió siendo un recordatorio conmovedor de los riesgos y recompensas que conlleva la noble búsqueda del cuidado de los animales. Su trágico final sirvió como testimonio de la dedicación y valentía de quienes eligieron trabajar en armonía con las magníficas creaciones de la naturaleza. Y en su memoria, el zoológico y sus cuidadores prometieron continuar, fomentando un profundo respeto y comprensión entre los humanos y el reino animal que compartían. Era un lunes por la mañana en la reserva de caza de Sibuya, en Sudáfrica. La reserva alberga muchos animales en peligro de extinción, como rinocerontes y leones que viven libremente en su hábitat natural. Nick Fox es el dueño de la reserva y trabaja duro para proteger a los animales de los cazadores furtivos. Esta mañana, la unidad anticaza furtiva estaba patrullando como de costumbre para vigilar la reserva y detectar cualquier señal de intrusos. La unidad estaba formada por varios guardabosques y perros entrenados para detectar olores humanos. Condujeron en sus camionetas examinando cuidadosamente el monte en busca de algo fuera de lo común. Poco después de las 4:30 de la madrugada, uno de los perros empezó a comportarse de forma extraña. Comenzó a olfatear intensamente el suelo y a indicarle a su manegador que detectó olor humano. Su guía escuchó atentamente y creyó escuchar ruidos provenientes de un grupo de leones no muy lejos. Sin embargo, los leones suelen emitir sonidos por la noche, por lo que no levantó ninguna sospecha. La unidad continuó su patrulla. Más tarde esa mañana, al amanecer, uno de los jefes de los guardabosques estaba haciendo otro barrido del área a pie cuando vio algo inusual cerca de la manada de leones. Vio lo que parecían restos humanos esparcidos bajo una espesa maleza. Llamó por radio a los otros guardabosques y Nick Fox fue notificado de inmediato. Nick llegó al lugar y quedó impactado por el espantoso descubrimiento. Al parecer, un grupo de personas habían sido atacadas y asesinadas allí mismo. Sin embargo, todavía no estaba claro qué sucedió exactamente. Con la densa maleza, ni siquiera podían decir cuántos cuerpos había. Se contactó a la policía sudafricana y ésta llegó para iniciar una investigación. Buscaron cuidadosamente entre los espesos arbustos y lograron encontrar 3 pares de botas, 3 pares de guantes y un rifle de caza de alto poder con silenciador escondido entre el follaje. Esto sugería que había 3 hombres que habían estado allí. La policía también encontró cerca cortadores de alambre y un hacha, herramientas que los cazadores furtivos suelen utilizar para quitar los cuernos de rinoceronte después de matar a los animales. Quedó claro que estos hombres probablemente eran cazadores furtivos que se habían infiltrado en la reserva al amparo de la oscuridad la noche anterior. Su intención era cazar rinocerontes por sus valiosos cuernos. Nick sabía que los únicos grandes depredadores de la reserva capaces de semejante ataque eran la manada de leones local.
Los 6 leones fueron tranquilizados para que la zona pudiera ser examinada minuciosamente sin peligro. Policías y peritos forenses revisaron los restos y pudieron recuperar algunas piezas para poder identificarlas. Más pistas surgirían de más pruebas. Esa noche, Nick habló de lo sucedido con la unidad contra la caza furtiva. Reconstruyeron la probable secuencia de eventos. Los cazadores furtivos debieron haber atravesado la valla bajo el cielo oscuro el domingo por la noche o el lunes muy temprano por la mañana. Iban a pie y se dirigieron sigilosamente hacia la zona de los rinocerontes, armados con su rifle por si encontraban algún animal. Sin embargo, antes de que pudieran encontrar rinocerontes, tuvieron la desgracia de toparse con la manada de leones. Al caminar por el monte de noche, eran vulnerables. Los leones habrían visto y olido a los hombres inmediatamente. Fue entonces cuando el macho alfa probablemente dio un fuerte rugido para alertar a los demás de los intrusos. Esto es probablemente lo que el perro anticaza furtiva sintió alrededor de las 4:30 de la mañana y lo que su guía escuchó a lo lejos. Para entonces ya era demasiado tarde para los cazadores furtivos. Los leones son cazadores expertos y habrían vencido fácilmente a los 3 hombres, matando y dispersando los cuerpos. La naturaleza había recuperado lo que era suyo. En los días y semanas siguientes, la policía trabajó arduamente para identificar los restos y localizar a los asociados de los cazadores furtivos muertos. Fue una tarea difícil en lo profundo del paisaje de la reserva. El análisis forense confirmó que los hombres eran cazadores furtivos de un pueblo cercano, conocido por este tipo de actividades ilegales. Sus muertes sirvieron como claro recordatorio de que la caza furtiva conlleva enormes riesgos. Si bien los cazadores furtivos ven ganancias financieras con los cuernos de rinoceronte, subestiman y faltan el respeto a los animales salvajes que habitan en las reservas. Los leones simplemente estaban protegiendo su territorio esa fatídica noche. Algunos lo vieron como justicia por las vidas que habrían quitado los cazadores furtivos. El grupo de turistas acababa de terminar su safari matutino por el hermoso Parque Nacional Jaldapara en el norte de la India. Ese día habían visto muchas vistas asombrosas, incluidos elefantes salvajes, ciervos moteados y varias familias de rinocerontes desde una distancia segura. Sus guías les habían indicado que permanecieran dentro de los jeeps abiertos en todo momento por su propia seguridad, ya que algunos animales podían volverse impredecibles o agresivos, especialmente cuando las hembras tenían crías jóvenes. Ahora era el momento de almorzar antes de regresar a la sede del parque. Su conductor recorría con cuidado el sendero polvoriento a través de la hierba alta, atento a cualquier animal que pudiera cruzarse en el camino. Todos charlaban alegremente, emocionados de recapitular todos los maravillosos animales que habían visto esa mañana. De repente, el conductor gritó una advertencia. «Rinocerontes más adelante, quédense quietos». Emerge de la alta hierba a pocos metros delante del jeep. Era una madre rinoceronte y su cría, pero algo parecía mal. La madre rinoceronte estaba agitada, resoplaba y golpeaba el suelo con su gran pata delantera. Su pequeña cría permaneció cerca de ella, observando nerviosamente el gran vehículo que los había molestado. Los turistas se quedaron paralizados, no queriendo asustar a los enormes animales. Pero fue demasiado tarde. Con un fuerte resoplido, la madre atacó directamente al jeep abierto. Los turistas gritaron de miedo, mientras el enorme animal corría hacia ellos. El conductor dio marcha atrás con el jeep, pero iba demasiado lento. El rinoceronte chocó contra la parte delantera del vehículo con una fuerza increíble. El jeep se balanceó violentamente por el impacto. Algunos turistas salieron despedidos de sus asientos, pero el rinoceronte no había terminado. Chocó contra el costado del jeep y su cuerno afilado cortó el metal. El pequeño ternero retrocedió, confundido y angustiado por el comportamiento impredecible de su madre. Los turistas se aferraron con todas sus fuerzas mientras el jeep se inclinaba peligrosamente. Con un último empujón, el rinoceronte volcó todo el vehículo de lado con un fuerte estrépito. Se detuvo en ángulo sobre la hierba alta, con el techo ahora en el suelo. Hubo un momento de silencio atónito mientras todos procesaban lo que acababa de suceder.
Luego comenzaron los lamentos y los llantos a medida que las heridas y el miedo se apoderaban de ella. Una de las mujeres yacía inmóvil, con el brazo doblado en un ángulo antinatural debajo de ella. El conductor sacudió la cabeza, aturdido pero por lo demás bien. Salió por la ventana y miró a los pasajeros. ¿Están todos bien?, gritó temblorosamente. Algunas personas asintieron débilmente, en estado de shock, con solo pequeños cortes y moretones. Pero la mujer con el brazo roto gimió de dolor. La sangre corría por el costado de la cabeza de otro hombre debido a un corte. La madre rinoceronte dio un paso atrás, resoplando furiosamente, asegurándose de que la amenaza fuera neutralizada. Al ver esto, la conductora supo que tenían que alejarse inmediatamente antes de volver a atacar. Ayudó a sacar a los pasajeros heridos de los escombros con el mayor cuidado y rapidez posible. Un hombre intentó levantar a la mujer con el brazo roto, pero ella gritó de dolor. La tumbaron en el césped y evaluaron su herida. Definitivamente estaba roto, doblado en un ángulo espantoso, pero no tenían forma de entablilarla o transportarla de manera segura. Se podían escuchar sirenas a lo lejos, mientras los guardaparques respondían a las balizas de emergencia de los turistas. El grupo se acurrucó aterrorizado en la hierba, mientras el rinoceronte caminaba cerca, observándolos de cerca. Su pequeña cría se había retirado, pero ella todavía estaba en alerta máxima, lista para defender a sus crías. Después de lo que pareció una eternidad, los jeeps de respaldo llegaron con los guardabosques. Escoltaron cuidadosamente al grupo fuera del lugar mientras los médicos atendían a los heridos. Un guardabosques distrajo valientemente a la madre rinoceronte para que los médicos pudieran cargar a la mujer de manera segura en la parte trasera de un jeep. La mujer fue trasladada inmediatamente al hospital más cercano, donde los médicos confirmaron una fractura grave en su brazo que requeriría cirugía para repararla. Los demás fueron tratados por laceraciones, golpes y contusiones. Milagrosamente, nadie sufrió heridas que pusieran en peligro su vida a pesar del violento ataque. Más tarde, la guía explicó que las madres rinocerontes son extremadamente protectoras con sus crías en esta época del año y las defenderán agresivamente de cualquier amenaza percibida. Dijo que tuvieron suerte de que ella no los pisoteara a todos ni cargara por segunda vez. Fue un duro recordatorio de lo rápido que las cosas pueden salir mal en la naturaleza. La noticia del ataque del rinoceronte se extendió rápidamente por el pequeño pueblo cerca del Parque Nacional. Todos quedaron en shock de que un encuentro tan violento pudiera ocurrir dentro de su área silvestre protegida. Los guardabosques iniciaron una investigación para determinar qué causó que el normalmente dócil rinoceronte se comportara de manera tan errática y cargara contra el jeep. Sospecharon que podría tener una lesión o enfermedad que la hacía más agresiva. En los próximos días, la mujer herida se recuperó en el hospital. Su brazo tardaría muchas semanas enyesado y en cabestrillo en sanar por completo. Los demás fueron dados de alta con solo pequeños rasguños y golpes. El jeep averiado fue remolcado hasta el depósito de mantenimiento para su reparación. Todos estaban agradecidos de haber escapado con vida, considerando lo rápido que la situación se volvió mortal. Los guías recibieron asesoramiento para ayudarles a afrontar el trauma de presenciar el ataque. Las noticias del ataque de los rinocerontes viajaron mucho más allá de la pequeña ciudad. Medios nacionales e internacionales cubrieron la impactante historia. Surgieron debates sobre cómo prevenir tales encuentros y garantizar la seguridad de los visitantes, al mismo tiempo que se protege la vida silvestre vulnerable que habita en el parque. Los guardabosques aumentaron las patrullas y el seguimiento de los animales que exhiben un comportamiento anormal para eliminar cualquier amenaza antes de que ocurrieran los encuentros. Se reforzaron las pautas sobre distancias y comportamientos seguros alrededor de las madres con terneros. Pronto la noticia llegó a algunos de los turistas que habían estado involucrados. Las solicitudes de entrevistas y apariciones llovieron. Al principio se negaron, todavía procesando su terrible experiencia. Pero una vez que la mujer herida se recuperó lo suficiente, algunos decidieron compartir su historia para crear conciencia sobre los esfuerzos de conservación de los rinocerontes. Esperaban que volver a contar lo sucedido pudiera educar a otras personas que visitaran los parques en el futuro.
Si bien los recuerdos permanecerían con ellos para siempre, no querían que la rinoceronte enfrentara consecuencias por actuar por instinto para defender a sus crías. Fue simplemente un error trágico o un momento de las circunstancias que nadie podría haber predicho. Un mes después, la vida en la pequeña ciudad y en el Parque Nacional había vuelto prácticamente a la normalidad. El jeep averiado fue reparado y de nuevo en el camino. El número de turistas que disminuyó después del ataque se recuperó cuando se restableció la reputación de seguridad de Jaldapara. La mayor parte del grupo que fue atacado había regresado a casa, dejando atrás poco a poco el evento traumático. El brazo de la mujer herida continuó sanando, aunque dudaba que alguna vez olvidara por completo ese día aterrador. Los guardabosques monitorearon a la familia de rinocerontes, pero no observaron más agresiones anormales por parte de la madre. Parecía que tal vez una lesión o un encuentro previamente desconocido causó el alboroto inusual. Si bien las posibilidades de encontrar peligro eran extremadamente bajas, nadie podía predecir los instintos de un animal en la naturaleza. Los guías destacaron lo rápido que la situación había empeorado la última vez, pero en general el incidente siguió siendo un caso atípico y no refleja el espíritu de cooperación entre los humanos y la naturaleza que normalmente se ve en este lugar especial. La mayoría se fue sintiéndose inspirada por los esfuerzos para proteger a estas majestuosas criaturas en su hábitat natural. Aunque se instaló un recordatorio aleccionador, uno siempre debe estar atento y respetuoso al visitar el dominio de los animales salvajes, sin importar cuán pacífico pueda parecer.